Muy buenos días, mi nombre es Franison Arias, perteneciente al doctorado en Ciencias de la Educación, y hoy vengo a hablarles sobre mi problema de investigación, el cual tiene como título Propuesta curricular para la enseñanza de las ciencias naturales con enfoque hacia la paz en las escuelas rurales del Guaviare. La propuesta se desarrolla en la institución educativa Caño Blanco 2, la cual tiene 11 sedes y su escolaridad está desde preescolar hasta 11º. La política institucional que ella tiene es en armonía con la naturaleza y está en el departamento del Guaviare, más exactamente a una hora de la zona urbana de la capital. El departamento del Guaviare, como muchos otros departamentos de Colombia, ha estado marcado por el conflicto armado. Es por eso que el tema principal tiene que ver con las ciencias naturales y la cultura de la paz. El problema de investigación. Los últimos resultados de las pruebas PISA en Colombia demuestran que la gran mayoría de estudiantes que presentaron esta prueba están por debajo del nivel 2 y solamente el 1% alcanza a superar el nivel 5. Para abordar la educación en ciencias naturales, existen diferentes documentos, como son los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencia, los derechos básicos de aprendizaje, la fundamentación conceptual y las orientaciones pedagógicas. Respecto a los estándares básicos de competencias en ciencias naturales, encontramos tres columnas. La primera, me aproxima al conocimiento como científico natural. La segunda, manejo conocimientos propios de las ciencias naturales. Y la tercera, desarrollo de compromisos personales y sociales. En esta tercera columna es donde esperaríamos acercamientos a la cultura de la paz. Sin embargo, uno esperaría que un país que tuvo un conflicto armado por más de 50 años y que en el año 2016 se firmaron unos acuerdos de paz con el grupo guerrillero de las FARC, en los estándares, cuyo objetivo es fijar criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad de educación a los que tienen derecho los estudiantes colombianos, estuvieran claras las competencias que se deberían desarrollar para una cultura de la paz. Y no aparecen. Lo mismo ocurre con los derechos básicos de aprendizaje, que es lo que ayuda al docente a identificar los saberes básicos que han de aprender los estudiantes gradualmente en cada grado de formación. Cuando hablar de paz, cultura de la paz o educación para la paz, debería ser algo que se toque en todas las asignaturas. Y esto solo ocurre en los estándares básicos de competencias de ciencias sociales y en los derechos básicos de aprendizaje de ciencias sociales. Aunque no se abarca en todos los grados, solamente se abarca en el grado 11. Como referentes de los antecedentes históricos del planteamiento del problema, encontramos que Álvarez y Marugo, 2016, hacen un estudio sobre la Cátedra de la Paz, que se empezó a implementar precisamente cuando empezaron los diálogos de paz con las FARC. Ellos nos hablan que los objetivos fundamentales de la Cátedra de la Paz es crear una cultura de la paz, una educación para la paz y un desarrollo sostenible. En este artículo también se encuentra la historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales. Morales 2011 también da una perspectiva de los acuerdos de paz en Colombia y habla también de la Cátedra de la Paz. Nos cuenta que hay poca capacitación a los docentes encargados de la Cátedra de la Paz. Y recordemos que a nivel general, la Cátedra de la Paz solamente la dan los docentes de ciencias sociales, cuando, como ya lo nombré, hablar de paz debería ser de todos los docentes y toda la comunidad educativa. Morales también nos cuenta que la sola promulgación de leyes no es suficiente y que se debería contar con un respaldo estatal sólido. Como lo nombré en la introducción, la investigación se desea desarrollar en una escuela rural y por eso Vázquez y Vargas 2021 apoyan la problemática encontrada sobre la carencia significativa en los lineamientos de una política rural que trascienda la perspectiva desarrollista, que hay una necesidad de que la educación rural y la educación ambiental adopten una perspectiva crítico-social, proponiendo una educación ambiental que contribuya al consumo responsable y a la defensa del territorio para garantizar una vida digna a las comunidades rurales. En el departamento del Guaviare no se han hecho estudios que tengan que ver con la educación en ciencias naturales y la cultura de la paz. Sin embargo, Ochoa 2019 hace una propuesta para la enseñanza de las ciencias naturales y la construcción de una cultura de la paz. Este estudio se realizó en la Amazonía colombiana. Allí nos cuenta que debería haber un desarrollo de habilidades o competencias sociales, particularmente en la época escolar. En su tesis nos cuenta que con los estudiantes no solamente logra el desarrollo de actividades académicas, sino que también se enfoca en cultivar las destrezas sociales, reafirmando así la propuesta que pretendo realizar de unas ciencias naturales enfocada hacia la paz. Como lo nombro en mi tesis de educación, el Guaviare es uno de los departamentos más diversos étnica y culturalmente de Colombia, no solamente porque tiene un 5,9% de población afrodescendiente y una población indígena equivalente al 4,3% según las estadísticas del DANE, sino que aquí, gracias a la bonanza cocalera, confluyeron personas de diferentes partes de Colombia. Por eso, Palomar 2022 también nos ayuda a crear unas bases para el desarrollo de un currículo intercultural. Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos cómo podría diseñarse una propuesta curricular efectiva para la enseñanza de las ciencias naturales con un enfoque hacia la paz en las escuelas rurales del Guaviare, considerando las particularidades del contexto socioambiental y las necesidades específicas de las comunidades locales. Esta pregunta nos lleva a otras preguntas. ¿Qué metodologías pedagógicas podrían utilizarse para promover el diálogo intercultural, la colaboración y la resolución pacífica de conflictos en el contexto de la enseñanza de las ciencias naturales en las escuelas rurales del Guaviare? También, ¿cómo puede involucrarse
activamente a los estudiantes, docentes y miembros de las comunidades en el diseño e implementación de una propuesta curricular que promueva la paz y la sostenibilidad en las escuelas rurales del Guaviare. ¿Y qué recursos educativos y alianzas comunitarias podrían aprovecharse para enriquecer una propuesta curricular enfocada en las ciencias naturales y la paz en las escuelas rurales del Guaviare? Y para concluir, podemos decir que si bien el departamento del Guaviare fue profundamente afectado por el conflicto armado de Colombia, existe una carencia de estudios recientes que proporcionen orientación sobre cómo abordar la educación rural y la promoción de la cultura de la paz en el contexto del posconflicto. Además, se observa una necesidad de investigar y desarrollar estrategias específicas para la implementación de una educación intercultural adaptada a las particularidades de esta población. Considero que la propuesta puede aportar un sólido marco de referencia para la educación en el Guaviare, abordando las variables de ciencias naturales, la cátedra de la paz, la educación rural y la enseñanza en contextos multiculturales, enriqueciendo así la comprensión de las dinámicas educativas en esta región. Y que, como lo dice Morales 2022, si bien a la escuela se le ha demandado cumplir la mayoría de los propósitos relacionados con la educación para la paz, dichas responsabilidades de formación de nuevos sujetos comprometidos con la paz y la democracia debe ser concebida como una tarea que se realice en conjunto con la sociedad, la familia y el Estado.